Noche chalaca de luna majestuosa, ausente y lejos te veo siempre hermosa. Siento que se desgarra de mi pecho el corazón al cantarte en mi guitarra. Se pone abrigo, se disfraza de muchas maneras. Ha escrito Augusto Álvarez Rodríguez en su columna, a la que nos tiene acostumbrados, sobre el caso de Castañeda Locio y el porrazo que se ha dado en las encuestas don Luis Castañeda Locio, más conocido como el Mudo, creo, ¿no? Muy bien, pero nosotros habíamos dicho en alguna oportunidad, amigos, que estas encuestas que lo ponían a Castañeda en 70%, 80%, 90%, 500%, un poco más lo ponían 5000% de aceptación, era bamba, pues, era bamba, ¿no? ¿Cómo cae 23% de la noche a la mañana? Uy, caramba, o sea que el pueblo limeño es tonto, recién se da cuenta que es un mal administrador, ¿no? Recién se da cuenta que hay corrupción en la municipalidad. Por favor, pues han sido escandalosos en esa bajada, ¿no? Y el don Augusto Álvarez Rodríguez dice: la demora excesiva en la puesta en marcha de este proyecto, el metropolitano, también debe estar jugando contra la imagen del alcalde. Esto, sin embargo, no tendrá relevancia así cuando se inaugure, para lo cual increíblemente aún no hay una fecha precisa. Este funciona bien, pero si este presenta fallas significativas y notorias o es fuertemente criticado por la población, el metropolitano podría convertirse en Waterloo. Demasiado simple, ¿eh? El análisis. Tenemos otra llamada, nombre de distrito. Hola. Hola. No, señor, muy buenas tardes. Lo escuchamos. De Surquillo, señor Carlos. Lo escuchamos, don Carlos. Bien, don Carlos, muchas gracias. Bueno, la ley es la ley, pues, ¿no? Tal como existe un dicho muy que viene desde Roma, Vox Populi, Vox Dei, o sea, la voz del pueblo es la voz de Dios. Hay otro dicho que dice: dura lex, sed lex. ¿Qué significa esto en latín? La ley es dura, pero es la ley. Ya está hecha, la ley está dada ahí. Si la señora Lori Bellinson se ha acogido a la ley y nosotros somos demócratas y respetuosos del Estado de Derecho y las autoridades han dado digamos, el veredicto positivo, pues bien, hay que tomar simplemente las medidas de prevención que correspondan, ¿no? Pero tampoco vamos a hacerle el juego al fujimontesinismo, ¿no? En ponernos en alerta, ¿no? Veamos con mucha prudencia y con serenidad el tema, ¿no? Otra llamada, nombre de distrito. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias. Y necesitamos en todo caso partidos políticos de verdad, porque ¿cómo se llega a ser presidente de la República? Se llega precisamente porque se utilizan los partidos políticos como organizaciones cascarón que ocultan mafias organizadas. Entonces, los partidos políticos no tienen dinero. Son partidos que no tienen un centavo, porque su militancia, si es militancia del pueblo, ¿correcto? La militancia que proviene, si es un partido popular, proviene del pueblo, el pueblo no tiene a veces ni para cubrir el menú del día. Entonces, los partidos políticos tienen que sacar dinero, ¿de dónde? Del narcotráfico, de las empresas que compran a estos dirigentes corruptos. Entonces, y estoy hablando de todos los partidos políticos, de todos. Por eso debemos exigir transparencia en la elección de los partidos políticos, perdón, de los representantes de los partidos políticos, de todos los partidos. Eso debería ser, para empezar. Bien, han entrevistado a don Rogelio Canchis, el que fuera presidente del gobierno regional del Callao y el principal opositor de don Alex Curi. Y ha dicho algo que no sé si le convendrá o no. Ha dicho don Rogelio Canchis que tiene una alianza con Lourdes Flores. Para empezar, que ya no es del partido de Alejandro Toledo. Mucho cuidado, el señor Rogelio Canchis ya se retiró del partido Perú Posible. ¿Por qué razón? Porque en el mismo gobierno de Alejandro Toledo no fue apoyado debidamente. Un dinero de canon que debía ir para el Callao, siendo presidente regional Rogelio Canchis y Alejandro Toledo estando en el sillón de Pizarro, no le hizo llegar ese dinero de canon y motivó la salida del señor Rogelio Canchis, quien ahora va como independiente con el movimiento Mar Callao. Pero le pregunta Jorge Loaiza, mi colega, le dice en la página 8 del diario La República,
Le dice, hay un acuerdo entre usted y Lourdes Flores para que Unidad Nacional no presente candidato en el Callao. Y dice Canches, así como en Lima Lourdes enfrenta a Curi, en el Callao Canches enfrenta a Félix Moreno. Unidad Nacional ha visto conveniente no presentar candidato y hay una alianza. Ya están notificados, estimados amigos. Hay una alianza entre Unidad Nacional y el movimiento Mar Callao que lidera don Rogelio Canches, ex chacano. Pero ha habido otra pregunta y una respuesta interesante en esta entrevista. Le dice Jorge Loaiza, el periodista, Curi no puede mostrar ni una obra importante. Y responde don Rogelio, ¿qué obra? ¡Que me la muestre! La vez pasada dijo que era el baluarte de la capacitación educativa, pero nosotros fuimos los que iniciamos la capacitación. Lo que pasa es que ha estado reinaugurando obras de mi gestión. Igual el hospital de Ventanilla. Todo el mundo sabe que lo hizo Rogelio Canches y Curi lo ha reinaugurado. A Félix Moreno todo el mundo lo trata de alcalde jardinero. Todo está muy bonito en los alrededores, pero el Callao sigue siendo inseguro. Ojo con esta respuesta. Los chalecos de Curi han querido asaltar el municipio del Callao. ¿Ah? Los propios guardaespaldas de Curi han querido asaltar el municipio del Callao. Así estamos en inseguridad ciudadana en el Callao, pues. Tenemos otra llamada, nombre y distrito. Aló, de San Luis. Lo escuchamos, amigos de San Luis. Preocupémonos en que ya no nos estafen, pues. En que estafadores políticos no lleguen al poder. Eso es lo que hay que hacer ahora, poner ojo y exigir. Si somos miembros de partidos políticos, amigos, exijan que la elección de sus representantes no sea a dedo, sino que sea democrática. Y hay que exigir que el dinero de la financiación del partido sea dinero por lo menos de buenos cauces. Otra llamada, nombre y distrito. Yo Callao. Aquí estoy mostrando la entrevista que le ha hecho la revista Careta, el diario La República, página 8. Llamada, nombre y distrito. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Para hablar sobre el señor Rogelio Canches. A ver, lo escuchamos brevemente. Que ha hecho grandes obras. Que se recuerde el gran elefante blanco que ha hecho aquel en la avenida Guardiachalaca. Le pregunta a Loaiza, mi colega, ¿nunca se dio cuenta de que era chuponeado por gente del entorno de Alex Curi? Responde don Rogelio, no, sé que hasta ahora sigo siendo chuponeado. Esos CD están dando vueltas por el Callao. El mismo Félix Moreno me amenaza que van a sacar audios. Y le dice, espera una guerra sucia, le dice el periodista. Don Rogelio dice, va a haber guerra sucia. Están llamando a los trabajadores de la región Callao que estuvieron conmigo y los amenazan con votarlos si no declaran que yo pedía cupos. Otra pregunta el periodista, usted también dice que hay un retraso de obras. Ojo sobre las obras, dice don Rogelio. La avenida Gambetta, Curi la lanza como una obra de envergadura y todavía no lo hace. Ese proyecto lo dejé listo por 64 millones de dólares. Curi lo ha lanzado con un costo de 512 millones de dólares. Esta es la verdad de Rogelio Canches, no la mía, es lo que él dice. Yo ya dije mi posición bien clara. No a la reelección y se acabó el tema. Acá no queremos nada de reelección, autoridades nuevas, gente que no tenga ningún rastro, ni medio milímetro de sombra de corrupción. Otra llamada, nombre de distrito. Santa Anita. Lo escuchamos, amigo de Santa Anita.